Hola a todos, familia, bienvenidos una vez más al podcast de Altamar de la marca Don Sharky. En este caso tenemos un episodio bastante especial, sobre todo por la temática, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema tan duro como puede ser la adicción a la pornografía, algo de lo que estamos totalmente en contra, y vamos a hablarlo con uno de los principales estudiosos y expertos en la materia del proyecto dateunavuelta.org. Su nombre es Jorge Gutiérrez y le tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues nada, un placer para nosotros recibirte aquí y hablar de este tema que parece tan tabú, ¿no? Entre los jóvenes y también entre los adultos, porque tristemente también hay adultos que son adictos a este tipo de contenido. Sí, Eh, te iba a decir, perdona, Hugo, que realmente los que son adictos más bien son los adultos, porque la gente joven quizá tarda más tiempo. Bueno, ya hablaremos durante estos minutos, pero realmente yo creo que el problema está más en los adultos que en los menores, ¿no? A veces la gente pregunta cuándo empieza, cuáles son las edades medias de comienzo, y yo suelo decir que, bueno, pues que hay estudios que dicen de 10, 11, 12 años o 14, pero creo que lo realmente duro es, o lo realmente triste es que hay gente que pasa años y años y años y ya con 30, 40 años es cuando pide ayuda, ¿no? Entonces, es más, no tanto la edad de comienzo, sino la edad de final es lo más triste en este caso. Ajá, sí, sí, desde luego lo hablaremos a lo largo de toda la entrevista porque tenemos un largo recorrido por delante. Pero la primera pregunta que siempre hago a los invitados que vienen a este programa es que se definan, ¿no? Entonces te voy a pedir lo mismo. ¿Quién es Jorge Gutiérrez? Pues mira, Jorge Gutiérrez eh, una persona con 50 años que lleva tiempo dedicado a temas sociales en general. Siempre me ha gustado proyectos de tema social, ya sea de un tipo o de otro. Y aunque soy de profesión periodista y he trabajado muchos años en temas de comunicación institucional, corporativa, en distintas instituciones, siempre me ha gustado el hacer cosas trabajar por causas sociales, en definitiva, ¿no? Y bueno, hace 7 años empecé junto con alguna persona más, pues este proyecto de tender una mano, digamos, a gente con problemas de consumo perjudicial, frecuente, adictivo de pornografía. Y entonces, bueno, vi que había ahí un hueco, vi que no había gente trabajando, vi que se podían hacer muchas cosas. Y nada, nunca pensé que me iba a dedicar a la pornografía, en definitiva, pero así es la vida y la vida da muchas vueltas y nuestro nombre, Dale una vuelta, pues también lo indica, ¿no? Aunque el nombre tiene que ver, Dale una vuelta, tiene que ver más con esa capacidad de reflexión, de decisión, de libertad de cada uno para no dejarse arrastrar solo por lo que ve, sino que reflexione y que piense lo que más le conviene para su vida, para su felicidad, ¿no? Ujú. Claro, te iba a preguntar por el proyecto Dale una vuelta, pero bueno, ya más o menos lo has introducido, pero si quieres explicarlo con más detalle, ¿qué es Dale una vuelta y cómo surgió el proyecto? Bueno, surgió, no hay mucho glamour en cómo surgió, la verdad. Simplemente yo me di cuenta de que tenía algún colega, algún amigo que tenía ya un consumo de pornografía pues un poco exagerado y investigué un poco, ¿no? A ver qué había en España. Vi que había movimientos, había plataformas, sobre todo en inglés. En Estados Unidos hay mucho, bueno, distintas organizaciones potentes que hacen muchas cosas desde hace años. En Inglaterra, en Australia, sobre todo en países de habla anglófonos, quizá también porque la pornografía está más extendida, se consume más, se produce más, no lo sé, pero habla un poco más de los efectos y del consumo de pornografía online y lo que significa y de las características. Pero bueno, vimos que no había nada en España. Entonces quisimos organizar, pues primero un foro sencillo, una web muy sencilla. Bueno, sigue siendo muy sencilla, pero enseguida nos dimos cuenta de que la gente nos escribía, que la gente contaba sus historias, de que la gente como que le servía para darse, bueno, como una manera terapéutica, ¿no? Porque al final también escribir temas que no has escrito nunca ni que los has hablado con nadie, tiene una fuerza brutal
para tu propio desahogo, para tu propia sanación, ¿no? Pues porque es una manera también de pedir ayuda, en definitiva, ¿no? Todo lo que sea pedir ayuda, reconocer un problema. Entonces vimos que había mucha gente, de hecho han sido ya más de 5.000 o alrededor de 5.000 personas los que nos han escrito, Ostras. algunos simplemente con un mensaje muy breve, lacónico, de por favor ayúdeme, que no puedo más, o gente que te cuenta en varias hojas, todo escrito con muchos detalles, su situación, sus problemas, lo que le ha causado la pornografía, ¿no? Gente muy variada y gente de muchas edades, ¿no? Entonces, quisimos empezar por ahí, por ayudar a la gente, y de hecho es nuestro foco, es la ayuda, la recuperación de la gente que quiere salir. Lo que pasa que es verdad que con el paso del tiempo hemos visto que la prevención es muy importante y procuramos pues estar en todos los sitios donde nos llaman, ¿no? Ya sea un podcast tan fantástico como este, ya sea dando talleres, sesiones, conferencias en colegios, en centros educativos, públicos, privados, o sea, de todo tipo. Y luego también lo que nos gusta es que se hable de esto, ¿no? Que se sensibilice, que la gente se dé cuenta de que cada uno luego que haga lo que le dé la gana, pero que la pornografía tiene sus consecuencias, queramos o no, ¿no? Y creo que hay que abordarlas, dejando de lado prejuicios, estereotipos, temas morales, temas ideológicos. Creo que hay que afrontarlo como es y bien, aunque es verdad que no todo el mundo le parece, tiene la sensación o tiene los mismos efectos en todas las personas, pero creo que en general sí que nos damos cuenta de que tiene más consecuencias, muchas más consecuencias negativas que positivas, ¿no? El consumo de pornografía. Sí, desde luego, es un problema que hay que hablar y como tú has dicho, o sea, independientemente de valores que tengas tú, es evidente que hay gente que está atraída y absorbida por este tipo de contenido, está clarísimo. Sí. Es que estamos hablando de contenidos... Bueno, perdona, Hugo. No, nada. No, que es que cualquier palabra, cualquier cosa, me surgen ahí ideas, pero tú mandas, tú llevas el control, llevas los mandos, yo soy el copiloto, pero bueno, si quieres que cambiemos o me vas preguntando, ¿eh? Pero no, es que como has dicho, el consumo, claro, es que es un consumo... Vamos a ver, yo creo que es evidente que cualquier persona, en general, pues creo que también todo el público de este podcast pues es gente más bien joven y no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero quizá para la generación mía o gente alrededor de 40, 50, 60, 70 años, por supuesto, pues pueden tener una sensación de que la pornografía es algo... Bueno, es un tipo de pornografía, pero lo que estamos viendo, lo que ven hoy día, o lo que se puede ver, porque se puede ver de todo, y como se puede ver de todo, creo que es muy interesante el darse cuenta de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la adicción, de cómo funciona nuestro sistema de recompensa, que es brutal la sensación siempre de más y de búsqueda de novedades y de cosas cada vez más extremas. Entonces, aquí nos encontramos con que hay todo tipo de posibilidades y no hay más que entrar, bueno, yo no lo aconsejo, pero si uno entra en páginas de estas claramente de pornografía, pues lo primero que te llama la atención es la variedad brutal de etiquetas, de posibilidades, incluso las propias pantallas, la interfaz es todo muy lleno de posibilidades. Es como entrar en Amazon, en un supermercado, en un sitio donde tienes tantísimas cosas que no sabes por dónde empezar y cada una es más interesante o más llamativa o diferente, ¿no? Entonces eso, claro, con el tema del sexo, pues no es lo mismo que si entras a comprar tornillos, ¿no? En una ferretería, que aunque haya mucha variedad, pues tampoco te va a excitar demasiado, a no ser que uno sea especialmente pervertido de alguna manera, pero lo normal es que no... Pero claro, con el sexo, pues es normal que una vez que entres por ahí sea difícil salir o te quedes muy enganchado, ¿no? Entonces esto creo que hay que repetirlo una y otra vez, no para alarmar, pero sí para prevenir mucho y para saber lo que hay, ¿no? Que no es simplemente relaciones sexuales, digamos, normales o ese sexo vainilla que a veces se habla, sino que estamos hablando de auténticas prácticas de todo tipo, de todo riesgo, con todo tipo de personas, incluso con todo tipo de animales, si me apuras, ¿no? Entonces creo que eso es importante, el manifestarlo y que la gente lo sepa para abordarlo y para no tampoco escandalizarse y saber que al final la gente es fácil que escale y que intensifique ese consumo con cosas cada vez más diferentes, ¿no?
Sí, sí, Y, totalmente. y no porque sea gente, digamos, especialmente depravada o gente muy pervertida o gente con parafilia, sino que yo creo que cualquier persona, incluso personas muy normales, es fácil que cuando estás solo, cuando estás, incluso ya, no solamente si estás solo en tu habitación a una hora de la noche, a unas altas horas de la noche o, en fin, o a cualquier hora, pero a la vez si estás también cansado, si estás triste, si estás ansioso, pues también todo suma para que cada vez pues te da un poco igual o pienses que como estás solo, como hay distancia, como no te ve nadie, como no pasa nada, pues uno puede ir experimentando todo tipo de contenidos. Desde luego es una variable, ¿no? O sea, estar solo, estar pensando que nadie te está vigilando, nadie te está controlando, no va a haber ninguna consecuencia si a priori, pues te da más pie, te da más libertad a explorar este tipo de contenidos, está claro. ¿Se podría decir entonces, Jorge, con todo lo que has contado, que la sexualización es mucho mayor en estos tiempos que en los tiempos de antaño? ¿Tú qué opinas sobre esto? A ver, tampoco soy un experto, digamos, ¿no? Ni mucho menos en comparación con otras épocas. Lo que está claro es que hoy día hay, o sea, se habla de sexo o se manifiesta la sexualidad pues sin, bueno, sin ningún filtro hoy día, ¿no? Y la vemos y vemos que hay hipersexualización a veces incluso en los menores, hay, bueno, ya sea en series, películas, canciones, anuncios, mmm, bueno, de todo tipo entra esa sexualización, esa búsqueda continua como del placer, ¿no? Del placer sexual, que creo a ver, que también en parte es normal y quiero decir que no quiero convertirme, porque no lo soy, en alguien contrario al placer, todo lo contrario, creo que el placer es algo muy positivo y muy humano sobre todo, entonces es como darse de cabezazos contra la pared, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, nunca vas a ganar a esa pared, ¿no? A no ser que sea de papel, entonces, bueno, creo que sabiendo eso, sí que estamos en una época en la que vamos a ver, creo que hay mucho vacío, mucha soledad, mucha insatisfacción, todo va muy rápido, entonces creo que una manera de enfrentarse a todo eso es con una búsqueda de cosas que te evadan, que te den placer, que te ayuden a superar dificultades, etcétera, ¿no? Soledades, ansiedades. Entonces, creo que con la sexualización nos está llevando un poco a eso, ¿no? Que se vende mucho sexo, se convierte en un producto más, como si vas a comprar palomitas, pues compras sexo. Y parece que lo importante es no ya un sexo, digamos, bueno, porque yo creo que es algo positivo, evidentemente, ¿no? Sino un sexo donde solo se busca cuanto más y cuanto antes mejor. Entonces eso va creando también una insatisfacción, porque siempre se busca mayor placer. El placer es así, ¿no? Sobre todo si lo buscas solo, o sea, desde un punto de vista muy, muy personal, ¿no? Muy directo, sin contar con la otra persona. Entonces, claro, siempre vas a necesitar más. Y se está viendo, ¿no? Que hay una sexualización, yo creo que en todos los ámbitos. Y, y eso, pues también al final tiene sus consecuencias. Y es que parece que lo importante es como bueno, pues al final tu sexo, tu placer, tu bienestar sexual y no tanto la relación, ¿no? Entonces yo creo que estamos perdiendo mucha capacidad de relación, mucha capacidad de entablar conversación, de entablar amistad, de entablar, en fin, los ligues de toda la vida, ¿no? La capacidad de cortejar a otra persona, Sí. etcétera. Pues eso parece que ya no mola tanto y que hay que ir como más rápido, ¿no? Entonces, bueno, no tengo tiempo para ligar, no tengo tiempo para conocer a nadie. Es mucho más seguro estar en mi habitación con una pantalla con OnlyFans y decirle o hablar o manifestar lo que quiero a esa chica o a ese chico que está ahí enfrente. Pero claro, todo eso creo que como seres humanos nos perjudica y sobre todo nos hace cada vez más independientes. Y esa independencia al final también busca cada vez más satisfacciones. Bueno, yo creo que todo eso es como un círculo vicioso, ¿no? En el que estamos. Sí. Y creo que sí, que hay más, o sea, creo que el sexo siempre ha existido y siempre existirá, pues porque es muy atractivo y porque somos seres sexuales, sexuados, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hoy día con tantas capacidades técnicas, tecnológicas, online, etcétera,
pues nos hemos, bueno, también facilita mucho ese sexo digital, ¿no? Que tiene sus límites, pero también tiene sus ventajas para muchísima gente. Ajá, totalmente. O sea, desde luego la era de la inmediatez ha influido muy negativamente en esto también, ¿no? O sea, en algo que yo considero que sí, que evidentemente el placer no hay que renunciar a él, evidentemente, pero es algo que buscamos de vez en cuando por lo menos y no es nada malo buscarlo, evidentemente, pero es como que la gente pide más y más y más y más, como que se ha comparado con otro tipo de contenidos, otro tipo de cosas que la gente pide, la gente demanda, como que ha entrado en esa rueda, ¿no? De demanda, oferta, demanda, oferta, demanda, oferta. Es por lo menos como yo lo veo, sí. Sí, sí. Sí, y yo creo que es que, o sea, que el placer me parece que es muy interesante todo, en fin, un poco el pensar sobre el placer y tener cada uno sus argumentos y sus razones. Pero creo que a mí me parece que cuando llega como consecuencia de algo, me parece siempre mucho mejor que cuando se busca directamente, porque llena más y porque te da más placer en definitiva, cuando parece que no lo buscas, pero te llega como consecuencia pues de una acción, de una relación, de lo que sea, ¿no? Pero, bueno, eso, y el problema es cuando se busca solo como placer, ¿no? Pues porque de una manera curiosa, pues estamos hechos de tal forma que siempre ansiamos más, ¿no? Y Sí, nunca nos quedamos satisfechos. sí, sí. Muy interesante, sí. Sí, sí. Al final buscas más el placer en un proceso ahí en el cerebro que es, bueno, que es todo el tema de la recompensa, que incluso el placer lo buscamos más, o sea, nos llega por la búsqueda más que por la meta, ¿no? O sea, al buscarlo ya estamos como experimentando placer y cuando conseguimos ese placer, como que nos quedamos a veces con sensación de que, bueno, tanto para esto o no es para tanto. Entonces tienes que buscar otra vez y buscas otras nuevas cosas y estás así como continuamente, ¿no? Eh, el tema del sexo, yo también ahora lo veo, que, bueno, pues ahí está todo el mercado que va para arriba, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los juguetes sexuales, pues que cada vez hay más, hay de todo y se venden más pero claro, también, pues aquí lo ves también, ¿no? Como cada vez se necesitan como más juguetes, más posibilidades de, pues ahora que vibren desde comando a distancia, que no sé qué, que los programes. O sea, llega un momento en el que parece que todo tiene que ir a más, ¿no? Porque ya no te basta ni con un juguete sexual, sino tiene que ser más sofisticado, tiene que ser diferente, en fin, entonces, claro, es como siempre un ir a más que no tiene fin, porque siempre creo que los hombres, las mujeres, siempre vamos a tener esas ganas sobre todo en el sexo, de no decir basta. Entonces, claro, ese es un peligro porque al final también puedes terminar, bueno, pues con perversiones, con parafilias de todo tipo, con fetichismos, como ocurre, ¿no? Que también yo creo que la naturaleza del hombre, de la mujer, pues está hecha de una manera que si no sabemos dominarla o si no ponemos algunos límites, pues también nos puede jugar, como ocurre, pues, bueno, pues al final también muchos trastornos, ¿no? De todo tipo. Sí, sí, totalmente. Para ti la pornografía tal y como la enfocas tú y tu organización, ¿es un tema tabú? ¿Se habla lo suficiente de esto, tú crees, en general? A ver, yo creo que en cuanto a educación, en cuanto a familia, desde luego yo creo que no se habla muy poquito, ¿no? Y de hecho una de nuestras batallas es como animar en la escuela, y sobre todo en la familia, los padres, las madres, creo que tienen que hablar más porque la pornografía está ahí, porque se la van a encontrar sus hijos, sus hijas, por mucho que se prevenga. Y creo que ha llegado el momento bueno, de que haya una conversación, que haya posibilidad bueno, que se pregunte y que se hable, ¿no? A ver, creo que no hace falta tampoco hablar demasiado ni explicar demasiadas cosas, pero creo que sí es preciso que un niño, que una niña de 10, 11, 12 años sepa en qué consiste la pornografía, sepa quién está detrás, sepa qué problemas hay, sepa qué consecuencias tiene, sepa dónde se la puede encontrar y sepa sobre todo que siempre va a tener un padre o una madre a quien pueda dirigirse cuando algo le extrañe, cuando vea algo que le llame la atención, cuando no entienda algo, antes que buscarlo en TikTok o en Google, porque ya los niños, la niña, ya buscar en Google o en Wikipedia es algo como muy viejuno, ¿no? Entonces ya se lleva más pues el buscar las cosas en sitios un poco más atractivos como TikTok, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema tabú todavía y
y que creo que hay que hablar más, hay que preguntar y claro, aquí lo difícil es encontrar el momento, tener confianza para tocar ese tema, pero yo siempre animo a que es mejor hablar, a no hablar y esperar a que ocurra algo, ¿no? Y sobre todo lo que es importante es tener confianza. Me refiero ahora más un poco a los padres y a las madres. Creo que o tienes confianza con tu hijo, con tu hija, que eso no se consiga así en plan de, venga, vamos a tener confianza a partir de ya, ¿no? Sino que tienes que currártelo y tienes que tener tiempo y dedicación y cercanía, etcétera, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es que se pueda hablar esto en casa, ¿no? O sea, que tu hijo, que tu hija pueda preguntar, oye, he visto esto, me han contado tal, o mamá, ¿qué opinas de esto? O yo qué sé, ¿no? Y porque creo que hoy día hay muchos chavales, sobre todo porque basta que haya uno en la clase o una en la clase que sepa lo que es un trío, que sepa lo que es el poliamor, que sepa no sé qué, o sea, el sexo anal, bueno, pues que lo comenten, que lo digan por su grupo de WhatsApp. Entonces, claro, un niño o una niña con 10, 12, 13 años, pues a lo mejor se puede quedar como bastante como de piedra, ¿no? Y si eso no lo cuenta o no lo pregunta, pues también se puede buscar más, puede empezar como a liarse un poco la situación, pues por no tener esa confianza para preguntar. Ajá. Bueno, ahora te voy a pasar a ti la pelota en este sentido. Igual es un poco atrevido, tú contesta lo que quieras, pero ¿alguna vez has consumido algún contenido de este tipo? ¿Y has entrado en alguna etapa en la que pensabas que eso te podía comer, igual que hay gente que le puede absorber esto? O sea, o has tenido un consumo más racional o no has tenido ningún consumo. Bueno, ¿cómo es tu historia de consumo de este tipo de contenido? A ver, mi historia personal, o sea, realmente yo no me considero consumidor ni he consumido así de una manera clara, evidente, pornografía. Lo que pasa que sí que, a ver, me la he encontrado y sobre todo desde que me dedico a esto sí que he tenido que ver algo de pornografía, pero conozco dónde están los límites y también creo que no hace falta. A ver, aquí hay autores que para escribir un libro sobre pornografía, pues comentan que han visto decenas, centenares de vídeos, tal, de todo tipo. Yo prefiero no hacerlo, no lo he hecho, porque creo que, bueno, porque primero si estoy en una asociación que habla sobre los peligros de la pornografía, yo mismo prefiero también poner un poco de distancia y evitar que yo mismo caiga en esa adicción. Y yo también me conozco, soy impulsivo, bueno, tengo afán de novedades, tengo afán de conocer, de ver, bueno, y veo y soy consciente de que esto, pues también por todo lo que he visto, por todo lo que he leído, por todo lo que me han contado, pues tiene una capacidad, en fin, entiendo perfectamente que enganche, que uno se quede atrapado. Y también por por convicciones personales, porque creo que no es positivo el consumo de pornografía, pero también por convicciones profesionales ahora de salud psíquica, de salud sexual, de salud afectiva, procuro, digamos, acercarme de puntillas. A veces solamente intento ver algo de una manera fugaz para hacerme una idea, pero no, bueno, he conseguido de momento pues no ver pornografía de una manera así, pues de ver un vídeo, ¿no? De ver una película, de ver algo durante un tiempo, ¿no? Si acaso, pues, hombre, imágenes, pues desde luego al final, pues si trabajas esto, terminas viendo cosas, ¿no? Pero procuro no contaminarme porque veo que soy capaz de engancharme, ¿no? Entonces, creo que tampoco hace falta. A ver, en esto, me parece a mí que en el tema sexual, hoy día también si uno se deja llevar por una cierta curiosidad demasiado de querer saber, de querer experimentar, de querer conocer cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el sexo, pues claro, puedes estar toda tu vida viendo todo tipo de contenidos, ¿no? Y de preguntarte cómo sería esto, cómo esta postura, este no sé qué. Sí. Entonces, creo que ese es el peligro, ¿no? Entonces, yo de momento, pues también gracias a Dios he conseguido pues mantenerme al margen y procurar, eso sí, leer mucho, porque creo que con leer muchas noticias, muchos reportajes, muchos testimonios sobre todo, pues te haces cargo perfectamente de los contenidos, pero
intento evitar y de momento creo que lo estoy consiguiendo el no caer en ese consumo un poco ya más directo de material, sobre todo audiovisual, ¿no? Porque una cosa a veces es leer o es ver una imagen, ¿no? Sí, que eso O no hay problema, sí. que eso es distinto a, bueno, pues eso yo creo que a ver un vídeo de 10 minutos directamente pornográfico, que creo que sí que, bueno, que sí que te entraña ya bueno, pues también depende de cada uno, ¿eh? De cómo sea y de cómo sea su carácter, de cómo sea su formación, su personalidad, su historia, ¿no? Pero a mí me afectaría, creo que, no sé si más, pero bueno, creo que lo suficiente como para que tuviera, como para, de alguna manera, preferir evitarlo, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Es que te preguntaba simplemente por curiosidad, porque hay personas que también se dedican a la prevención de este tipo de cosas y que han pasado por lo mismo, ¿no? O que, por ejemplo, han tenido una historia con la pornografía de que también han estado absorbidos, de que han consumido contenido en su momento, ¿sabes? Y era por curiosidad, sí, Y simplemente. tiene, no, y tiene mucho interés y yo me encuentro con mucha gente que habla de esto y que sabe mucho y que sobre todo creo que los que más, evidentemente los que más pueden prevenir y los que más ayudan son gente que ha consumido mucha pornografía, que yo me he encontrado con decenas y decenas y saben perfectamente cómo funciona el producto, ¿no? Y cómo afecta. Entonces, lo mío ha sido más, o sea, yo he llegado aquí más, no como consumidor, sino como persona que veía que esto era un asunto público, un asunto interesante y había que hacer algo o había que investigar algo, ¿no? Y procurar buscar modos y herramientas para tender una mano a la gente que quiera salir, ¿no? Pero realmente lo que tú dices, Hugo, creo que tienes mucha razón y es que la gente que mejor habla de esto es a veces los testimonios de gente de personas que han pasado por ahí. Quien ha pasado por ahí sabe de qué habla, sabe cómo salir, sabe cómo ayudar y sabe realmente los efectos directos o indirectos del consumo de pornografía. Totalmente, al final tienen una expertise, ¿no? Porque mejor que ellos no sabe nadie, sí, sí, totalmente. Eh, Tú que has recibido, como has dicho al principio de la entrevista, muchos testimonios de personas que te piden ayuda, de que no pueden salir, de que te están pidiendo consejos, ¿no? Para intentar acabar con esta adicción, ¿no? Que les está absorbiendo y les está consumiendo en sus vidas. ¿Cuáles son los principales factores que pueden derivar en una adicción a este contenido contenido pornográfico, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que más pueden impulsar a ello? Bueno, realmente a ver, hay muchos factores mm, porque también hay muchas posibilidades en el sentido de que, bueno, de que cada persona también al final es un mundo, ¿no? Como se suele decir, es una frase hecha, pero también es muy real, que cada persona es un mundo, pero claro, las variables son múltiples. Entonces, factores predisponentes, que se suele decir, o factores que pueden, sí, que pueden ayudar, entre comillas, ayudar a caer en la pornografía, pues los hay de muchos tipos, ¿no? Desde luego hay un factor que es importante, que es la propia educación sexual, afectivo-sexual recibida. Si son personas que han tenido una formación muy autoritaria, muy restrictiva, donde no se ha hablado de esto, pues a veces, precisamente este tipo de personas puede ser que con la madurez, con la juventud, según pasan los años, quieran quitarse todos eso que le ha constreñido, entonces buscan material, buscan información y buscan un poco de libertad, digamos, y entonces pasan al otro extremo, digamos, ¿no? Eso puede ser pero claro, también ocurre al revés. Hay gente que ha recibido una formación donde la pornografía pues era o es algo normal, algo aceptado, algo incluso bueno, si se consume con moderación, algo pues que hay que experimentar, donde el sexo pues es algo más de la vida y no hay nada que lo tenga que como que frenar o que dirigir, ¿no? Entonces, claro, ante este panorama, pues también es muy fácil caer bueno, al final en no darle importancia o ver que, bueno, que es un producto más en definitiva, ¿no? Y que tampoco hay que ponerse nerviosos por consumir sexo ni pornografía porque juega es parte de la vida, ¿no? Luego hay factores de todo tipo. Por ejemplo, personas quizá bueno, pues con baja autoestima, por ejemplo. Personas con pocas habilidades sociales,
que prefieren a veces el anonimato, que son muy introvertidas, que prefieren estar solas que estar acompañadas, que tienen afán de novedad y afán de búsqueda bueno, todo eso hay que también conocerlo, ¿no? Por supuesto, hay muchos factores de tipo psicológico, personas, todo lo que tenga que ver con la ansiedad, con comportamientos obsesivo-compulsivos, con depresión, con TDAH, con factores que ayudan a la impulsividad, pues ese tipo de personalidades también pues son factores un poco de riesgo, ¿no? Aunque evidentemente una persona ansiosa no tiene por qué ser adicta a la pornografía, pero bueno, es un factor, son factores que pueden sumar o que hay que estar atento, ¿no? Luego también todo lo que tiene que ver con bueno, con el uso, ¿no? Con el uso de la tecnología, evidentemente, ¿no? Si tienes un uso desmesurado, si tienes un uso continuo, bueno, si no tienes ningún control, sobre todo cuando eres pequeño, pues todo eso puede ir ayudando, ¿no? En fin, hay factores de todo tipo, ¿no? Yo creo que lo importante es que cada persona se conozca, sea consecuente con cómo es y vea cuáles pueden ser sus factores de un poco de riesgo, ¿no? Si quiere, claro, ¿qué pasa aquí? Que yo creo que nos encontramos con muchas personas hoy día, porque está muy extendido, que la pornografía, si se consume de manera razonable o de manera moderada en adultos, no es problemático, no hay que ser talibán, no hay que ser autoritario, no hay que ser, ¿no?, un integrista para decir que libertad, ¿no? Pues, entonces, claro, yo creo que con ese mensaje, bueno, que está bien, pero a la vez te das cuenta bueno, que como el porno está ahí y es muy fácil acceder, pues tiene sus consecuencias. Y entonces creo que es muy necesario hoy día que las personas, todos tengamos razones o motivos para ver que la pornografía tiene sus consecuencias. Si no piensas en esas consecuencias, si te da un poco igual, pues es realmente fácil que al final uno, no sé si terminará siendo adicto, pero desde luego tendrá un uso cada vez mayor, ¿no? Y los efectos están ahí. Creo que también a mí a veces me dicen, no, es que tampoco yo consumo porno y estoy igual que siempre, no me afecta. Bueno, evidentemente afecta más a unos que a otros, pues por lo que sea. Pero a mí me parece que se puede decir, si uno es consecuente y honesto consigo mismo, que cualquier porno afecta, porque al final estás consumiendo personas de una manera o de otra, ¿no? Sí. Lo miremos como lo miremos. Entonces, al consumir personas, al consumir placer en forma de sexo, pero no con una relación personal, sino por pura satisfacción y alejado de la realidad y de la intimidad, creo que todo eso tiene unas consecuencias mayores o menores en el modo de ver a los demás, en el modo de relacionarte, en el modo de ver el sexo. Hombre, es verdad que al final también todos tenemos que pensar, ¿yo qué sexualidad quiero vivir? Si quiero vivir una sexualidad donde todo vale, donde tengo solamente un par de reglas así básicas y lo demás me da igual, pues evidentemente esa persona no tiene ninguna necesidad de no ver, o sea, quiero decir que verá pornografía y no le importará y puede pensar que no le afecta, pero creo que, claro, que si también valoramos el sexo como algo un poco más grande, un poco más importante, es más, algo muy importante en la persona, en el hombre, en la mujer, en las relaciones, pues, claro, también eso creo que te puede ayudar a decir, bueno, hasta aquí tengo que llegar, esto me ayuda, esto no me ayuda, esto me hace feliz, esto no me hace feliz, esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? Esto tiene sus consecuencias, esto no tiene sus consecuencias, pero creo que por eso es el momento de que en la sociedad demos un poco de... Ha salido un libro ahora hace poco que es muy interesante, de una feminista británica, que se titula Contra la revolución sexual. Yo no estoy contra la revolución sexual, no, habría que matizar todo mucho, ¿no? Pero viene a decir, aunque he leído simplemente una síntesis, no lo he leído todavía, pero bueno, como que se plantea, ¿no? Hasta dónde hemos llegado con el sexo a día de hoy, después de tantos años de revolución sexual y lo que ha servido, pero también dónde nos hemos quizá pasado de la raya y, bueno, y hasta dónde queremos llegar con todo esto, porque al final, pues es verdad que no estamos viendo personas sexualmente ni más felices, ni más completas,
no sé. Entonces yo creo que en ese sentido hay que darle una vuelta, ¿no?, a esta situación. Sí, 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 totalmente. Esta pregunta me da mucha curiosidad y es que imaginemos que una mujer y un hombre están adictos a la pornografía. ¿Los efectos son diferentes por género o van más o menos en la misma dirección? A ver, hay muy poquitos estudios sobre la diferencia de adicción entre hombres y mujeres en, bueno, supongo que en otras adicciones es más, aunque normalmente el adicto es mucho más el hombre que la mujer en cualquier adicción, ¿eh? Ya sea en drogas, alcohol, tabaco, lo que sea. Bueno, quizá tabaco no lo sé, pero lo que yo he estudiado o he leído es que en general el hombre, por manera de ser, por ADN, digamos, tiene más capacidad de ser adicto que la mujer. ¿Y esto qué pasa? Claro, que esto convierte a las mujeres en en víctimas, en mayores víctimas. ¿Por qué? Pues porque les da más vergüenza reconocerlo, porque hay menos estudios, porque hay menos profesionales que saben, porque se sienten como mucho más, bueno, o sea, es una situación para ellas más difícil, pues por eso, porque hay menos capacidad, menos visibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, que no hay muchos estudios ni se sabe todavía mucho la diferencia en cómo afecta al hombre y a la mujer. En el caso de la pornografía, si en otras adicciones también es mucho más prevalente el hombre que la mujer en esas adicciones, en el caso de la pornografía es todavía mucho más elevado la diferencia. Nosotros nos hemos encontrado con muy pocas mujeres adictas o muy pocas mujeres que te piden ayuda por su propio consumo. Nos piden muchas más mujeres ayuda por el consumo de la pareja o del marido y cómo les afecta a ellas, que es también muy traumático, que propiamente el consumo adictivo que tienen ellas. Aunque es verdad que en los últimos años, también yo creo que con la sociedad, por donde va la sociedad hoy día, pues también la mujer va entrando en este tipo de consumo y cada vez hay más mujeres que consumen pornografía, pero consumen y se retiran, digamos, o consumen un poco y no les atrae tanto, ¿no? En cambio, el hombre sí que consume y le gusta y sigue consumiendo y termina siendo a veces un adicto, ¿no? En cambio, yo creo que las mujeres hace falta más estudios. Nosotros tenemos un proyecto en Dar una Vuelta que se llama Nosotras, que tiene varios módulos. Uno de ellos que queremos preparar bien y trabajar es cómo afecta el consumo de pornografía a las mujeres. Y estamos viendo muy poco material, muy pocos estudios, pues porque no los hay, ¿no? Entonces creo que hace falta saber cómo afecta, porque es verdad que afecta. Lo poco que sabemos o lo poco que yo podría decir es que el consumo también de pornografía es diferente, el del hombre de la mujer. La mujer la consume también para unos fines diferentes. La mujer es más imaginativa, más afectiva. El hombre es más sexual, más básico en ese sentido, más visual. Entonces, bueno, esto también influye mucho en el tipo de productos que consume y bien. Sí. Pero sí que creo que hay que ir por ahí porque nos vamos a encontrar cada vez más mujeres que consumen pornografía que antes, ¿no? Aunque a veces sea una pornografía diferente, a lo mejor no tan violenta, ni mucho menos, o diferente, pero igual que hay mujeres, igual que está entrando la mujer mucho en todo el tema de la masturbación femenina, ¿no? Cosa que quizá antes pues no había, o todavía estaba más callado, no lo sé, pero creo que también hay que crear instrumentos y saber cómo ayudar a tantas mujeres que precisamente a lo mejor está ocurriendo lo siguiente, que es que claro, sí que hay más mujeres también que consumen pornografía y adictas seguramente, pero no son capaces de reconocer o les da todavía más vergüenza, más pudor, sí. Más pudor reconocer que los hombres, porque parece que es algo más del hombre que de la mujer. Por tanto, pues si ya es un problema para los hombres reconocerlo, pues para las mujeres todavía es como quizá más vergonzoso, más humillante, ¿no? Pero es verdad que es una realidad que puede existir y hay que investigarla, claro, para tratarla, evidentemente, sí, porque siempre se habla de que el hombre es adicto a la pornografía, pero yo también estoy convencido de que habrá también mujeres que sufran este tipo de temas y no tengan las herramientas quizá que puedan tener los hombres, ¿no? Porque como es que está más asumido, ¿no? El consumo de hombres antes que de mujeres. Aunque lo que tú preguntabas, creo que en definitiva luego los mecanismos de la adicción o las herramientas de salida en general creo que son muy similares, ¿no?
por lo que yo sé hasta ahora. O sea, que no es que varíe mucho, a lo mejor el enfoque puede ser un poco diferente, pero creo que en ese sentido funcionamos igual, ¿no? O los mecanismos de la adicción son muy similares. Ajá. Ahora que muchos jóvenes y cada vez más pronto, tristemente, se estima que la edad media es de 11-12 años, la gente que entra a estos mundos, consumen contenido pornográfico y algunos muy elevado, empiezan ya muy fuerte viendo un montón de vídeos. ¿Tú crees que se está perdiendo el significado, digamos, más profundo, más simbólico de hacer el amor? Porque al final hacer el amor es intimar con alguien, con una pareja estable, ¿no? Que sería lo ideal. O sea, ¿se está perdiendo eso? Bueno, completamente. Yo creo que, vamos, completamente tampoco lo voy a decir así de una manera tan directa, pero sí, nosotros nos encontramos en muchos talleres que damos en institutos, en colegios, donde el otro día nos decía una chica de 14 años, 14 en un colegio, un instituto, ya no me acuerdo, aquí en Madrid, al hablar de empatía en las relaciones sexuales y tal, ella levantó la mano y dijo, bueno, ¿para qué va a importar lo que, lo que yo piense o lo que yo sienta cuando lo único que busco, solo busco acostarme con mi novio o con mi chico, ¿no? O sea, claro, te das cuenta de que hoy día hay gente que, bueno, que el sexo casual, el sexo ocasional, pues está ahí pues, sobre la mesa, ¿no? Y nos lo están vendiendo como algo a veces, bueno, muy natural o muy normal, o al menos ten la prevención, ¿no? Protégete, eh, utiliza preservativos, etcétera, tal. Eh, mm, el sí, el no es no, que todo eso está muy bien, pero yo creo que o metemos en la sociedad el ingrediente del afecto, de la relación, del amor, o si no, pues claro, yo creo que todo se va destruyendo las relaciones, ¿no? Y es difícil. Y sobre todo yo creo que vamos dejando muchas generaciones, muchas personas heridas, ¿no? Que luego, a lo mejor cuando llegan a una edad un poco más adulta, ya están un poco pasadas de rosca, ¿no? Entonces ya el hacer el amor o incluso formar una familia y tal, pues tampoco es una meta como muy atractiva, pues porque a lo mejor ya han pasado por muchas situaciones vitales, desde los 13, 14, 15 años hasta los 30, pues anda que no hay posibilidades bueno, pues de tener todo tipo de relaciones sexuales. Entonces, claro, yo creo que evidentemente es el gran tema, ¿no? Es entender el enamoramiento, es hablar más del afecto, es hablar más de las relaciones sanas, es hablar más bueno, pues de empatía, de asertividad, de conocimiento del otro, y claro, aquí estamos ante un poco lo de siempre, ¿no? Que cómo tratar el sexo, las relaciones sexuales en la adolescencia o en los primeros años de la juventud, de una manera, bueno, pues que cada uno tendrá que decidir, ¿no? Qué quiere hacer con su vida y qué quiere experimentar y cómo si quiere formar un tipo de familia, otro tipo de familia, si quiere, pero desde luego yo creo que también hay muchos estudios, sobre todo en Estados Unidos, donde también como se sabe, pues es muy habitual que en la universidad uno pierda la virginidad si no la ha perdido antes, ¿no? Es muy típico en los campus universitarios americanos. Entonces, hay unos cuantos estudios sobre eso, de personas que han perdido, sobre todo de chicas, ¿no? Que han perdido la virginidad en la universidad y creo que en general un gran porcentaje, por no decir una gran totalidad de las chicas manifiestan que se arrepienten, ¿no? Que no hubieran dado ese paso si pudieran echar la vida para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también hace falta hablar mucho más, me parece a mí, de temas que pueden parecer un poco más cursis o un poco más antiguos o un poco más románticos, y creo que también hoy día, pues, ¿qué pasa? Que hay mucha gente muy herida, hay mucha gente que ha probado de todo, entonces tampoco se creen, ¿no? Que exista tampoco confían en el amor realmente, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, el otro día, escuchando a uno que me contaba sobre el reggaetón, ¿no? Las canciones de reggaetón, que pues lo de menos
digamos, era la letra, por muy sexual y muy bestia que pueda ser a veces con las mujeres. Lo demás, lo más importante era que no se cree, estos autores a veces, ponía un ejemplo concreto, en sus canciones manifiestan que no confían en la posibilidad de enamorarse, ¿no? Entonces, como no nos creemos que el amor es posible porque el mundo en el que estamos pues es muy complicado, pues por lo menos vamos a buscar otras alternativas, ¿no? Ya sea el placer, el dinero, el sexo y no tanto el amor, pues porque vemos que no llegamos, ¿no? O sea, no es fácil por lo que sea. Entonces, claro, yo creo que ahí está el peligro de la sociedad hoy día, que si a falta de amor, pues vamos a más sexo, pues al final el amor tampoco nunca llega y siempre buscamos más sexo para salir de una situación o de un círculo vicioso. Y, y claro, el hacer el amor, pues al final es difícil, ¿no? Porque, porque no hay intimidad, porque no hay trato, porque no hay relación en definitiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, no solamente se vende como algo normal esto, como que, bueno, no pasa nada, es ocasional, es lo más normal del mundo, sino que en muchas ocasiones yo he visto que se vende como algo liberador, no solamente como algo normal, es como libera tu sexualidad, manifiéstate como tú bien veas, ¿no? Y es verdad que yo en ese sentido sí que soy más antiguo, más tradicional, no me escondo, o sea, yo soy más de practicarlo con alguien con el que sienta realmente esa afección, ese amor, ¿sabes? No con cualquier persona, porque yo creo que considero que es algo mucho más importante que lo que nos quieren hacer ver. Y claro, yo como persona joven que estoy imbuido en todo este tipo de mentalidades, ¿sabes? Pues como que me siento un poco apartado y fuera del sitio muchas veces por este tipo de cosas, sí, sí. Pues sí, sí, no, hay que, pues en este caso como se suele decir, los salmones, ¿no? Que van un poco contracorriente, pues hay Sí. que ser un poco salmón en esta vida y no dejarse llevar por la corriente, sino más bien por los, bueno, entendiendo el mundo de hoy y las situaciones y las modas y también muchas cosas que están, bueno, pues que son muy positivas, lógicamente, ¿no? Pero es verdad que es difícil, ¿no? Es difícil y creo que es un reto hoy día Sí, hablar de esto y tanto. o actuar cuando, cuando no es nada, bueno, pues eh, no hay una mentalidad claramente en este sentido de búsqueda del, bueno, pues eso, ¿no? De una relación un poco más afectiva, donde entre el sexo, pero entre también el amor, entre el cariño, entre la ternura, etcétera, ¿no? Eso es. Pero me iba a contar algo que se me ha ido ahora mismo de la cabeza sobre este tema, que, bueno, si me vuelve lo cuento. Era una historia que me ocurrió hace poco, pero Sí, se sí, me ha pasado sí. ahora mismo. Si te vuelve, me das una señal y Muy me bien, cuentas sin ningún bien. problema. Sí, sí. Esta pregunta quizás es un poquitín complicada y comprometida porque vamos a intentar hacer un poco el rol contrario, a pesar de que tengamos una postura muy clara en este aspecto. ¿Podrías sacar algo, algún aspecto positivo de la pornografía o te resulta imposible? Algo que consideres que es positivo. Bueno, a ver, lo más positivo es lo que hemos hablado al principio, que es esa búsqueda de placer, que desde luego es una máquina de dar placer, ¿no? El porno. Y desde luego, yo si no tuviera muchos motivos claros para no ver pornografía, estaría viendo porno continuamente, ¿no? Porque, bueno, porque lo tengo ahí, porque me distrae, me da placer, un placer muy grande y vamos a aprovechar, ¿no? O sea, que ya la vida tiene muchas dificultades, muchos problemas, pues entonces, en ese sentido, el placer a corto plazo, el placer inmediato, pues es que creo que es imbatible el porno, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene tanto éxito y lo va a seguir teniendo siempre, ¿no? Por muchos controles, por muchas cosas que digamos, por muchas plataformas, por muchos darle una vuelta que haya en el mundo. Entonces, bueno, creo que es bastante imbatible. Entonces, en ese sentido, bueno, estoy un poco... bueno, salgo como, de alguna manera, como perdedor a este partido ya de entrada por 7-0, ¿no? Pero, bueno, luego ya hemos visto otras consecuencias, pero desde luego una cosa positiva del porno es que da placer a muy corto plazo y un placer muy intenso. Que, que hombre, te puede enseñar algo, pues también te puede enseñar a lo mejor algún tipo de relación sexual, de práctica, de lo que sea, pues también que te puede subir a veces también un poco
el deseo sexual, pues seguramente también, claro. Mm, Hay gente que dice que evita la violencia sexual pues porque no necesitas ir a ningún sitio a tener una relación personal con nadie, sino que te basta en la pantalla pues para relajarte, para calmarte, para saciarte. Bien. Pero no, creo que son todos beneficios muy, muy a corto plazo, muy grandes, Sí. muy potentes, pero que son a corto plazo y siempre tiene un efecto contrario, ¿no? Bueno, pero ahora me estaba poniendo en mi papel de antipornografía. Sigue con las preguntas, perdona. No, 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 ni ningún problema. Es Es un poco que... esa línea, ¿no? O sea, la línea de que es imbatible la pornografía en cuanto a placer y en cuanto a posibilidades. Y, pero creo que, bueno, quizá te puede dar también algún tipo de mayor capacidad de fantasías sexuales, de imaginación sexual, aunque poniéndome otra vez en mi papel también se suele decir a veces que puede parecer así, pero en la realidad la persona que consume mucha pornografía, todo lo contrario, te constriñe la capacidad o sea, te hace cada vez más esclavo de lo que has visto, más esclavo de las situaciones que tienes en tu cerebro, de lo que has experimentado, ¿no? Y no te permite como crear algo nuevo, como tener capacidad para, para buscar el placer de una forma distinta, ¿no? A lo que has visto. Claro, claro. Sí, 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 sí. A ver, al final es un ejercicio este de buscar algo positivo a lo que atacamos. También es bueno de vez en cuando, ¿no? Para ver... No, ¿Sí? no, por supuesto, y yo creo que tampoco es buena una idea de ir, o sea, creo que hay que estar abiertos a todo en esta vida y una de las cosas, creo que también incluso a algo, a lo que tú crees que es negativo y tienes tus razones, creo que no hay que, creo que hay que ser también honesto y abierto a, bueno, a las razones que opinan muchísima gente y que yo tampoco pienso, como a veces se dice, que la pornografía es, no sé, como algo súper adictivo, que te hace muchísimo peor como persona, como no sé qué. A ver, desde luego es tiene una capacidad adictiva alta, es negativa, pero bueno, tampoco nos convirtamos bueno, pues en censores de todo lo que significa pornografía en todo momento, a todas horas, Sí, sí, sí. desde todos los puntos de vista, porque entonces tampoco razonamos y tampoco nosotros también que intentamos en nuestra plataforma ayudar a la gente precisamente que consume pornografía, tienes que entenderles, tienes que ver sus razones, tienes que estar abierto también Claro, a ver claro. sus particularidades y a veces pues también acceder parte de lo que tú piensas que tenías razón y que no la tienes, ¿no? Exactamente. O sea, esto es como las drogas, ¿no? Que también son adictivas, pero son adictivas porque generan un placer, un efecto que es positivo en la persona, ¿no? Aunque sea temporal. Y luego que también yo creo que hay muchas personas que consumen pornografía y en el fondo consumen porque buscan puede parecer así un poco demasiado romántico, pero buscan un amor en su vida, buscan algo que no tienen, ¿no? Buscan ser queridos, ser amados y a lo mejor no lo encuentran de otra manera y su pequeña ventana de hacer el amor, como hemos dicho antes, pues es el sexo virtual, ¿no? Sí. Y es su oportunidad. Entonces, quiero decir que también hay que verlo así, ¿no? Que a veces no es gente que directamente consuma una pornografía brutal o durante mucho tiempo solo no, sino porque a veces no tienen bueno, no tienen una relación, no están solos, están con muchos problemas, nadie no tiene una pareja estable, no tiene una pareja ni estable ni inestable. Entonces, pues al final también es una manera de compañía, ¿no? Y hay que entenderla así. Sí, Hay que entenderla totalmente, así. sí. Totalmente. Si te dejaran tomar una sola medida para lograr que el consumo de pornografía se reduzca a nivel general o incluso eliminar la pornografía, ¿qué medida tomarías si te dejaran tomar una decisión? Y es buena pregunta esta, Hugo, porque nunca me la han hecho. Yo soy un poco contrario a medidas contra la pornografía, porque creo que en el sentido de que es verdad que se pueden hacer muchas cosas, pero creo que al final el mundo es muy grande y la tecnología va muy rápido y que la pornografía está en todas partes de alguna manera, porque qué es pornografía y qué no es pornografía, todavía no. Tampoco eso está muy claro, muy definido. Entonces, una medida que pondría sería todo lo que tiene que ver a lo que hace referencia
a informar a la sociedad con más decisión sobre las consecuencias del consumo de pornografía. O sea, hacer una buena campaña a nivel institucional, nacional o en los ayuntamientos, o sea, no lo sé, pero unas buenas campañas que informen no solamente sobre la pornografía violenta, sino sobre la pornografía en general. Sobre todo me refiero a menores, ¿eh? No, en este caso no entro con los adultos, que eso ya también, pues cada uno pues con libertad, que haga lo que estime necesario y lo que quiera, ¿no? Pero creo que concienciar más con buenas campañas para la población en general, creo que son necesarias para que los niños, las niñas, los padres, las madres sepan también de qué estamos hablando o qué están viendo. Y si pudiera elegir otra, o si la primera no se acepta, elegiría una muy sencilla, que es que las páginas claramente pornográficas o que tuvieran un contenido, porque también aquí hay mucho engaño, hay mucha pornografía en páginas que aparentemente no son directamente pornográficas, pero bueno, establecer una diferencia y un registro, digamos, donde las páginas donde tengan contenido, un gran contenido o parte de su contenido, la pornografía, aparte de otros productos, tuvieran un dominio .xxx, por ejemplo. Entonces, que se les pudiera controlar más y pudieran tener también sus reglas y sus verificaciones, ¿no? Porque si no, a veces tampoco está claro qué páginas tienen tal contenido o tal otro, ¿no? Entonces, que claramente las páginas que quieran ofrecer pornografía de un tipo o de otro, bueno, que tengan el valor y la obligatoriedad de que se denominaran así, ¿no? Con ese contenido. Entonces también sería más fácil, bueno, otra serie de medidas ya hacia esas páginas, ¿no? Porque ¿qué pasa hoy día? Que te puedes encontrar en pornografía en páginas donde no sabes si es pornografía, si no es pornografía, si es una página que te ofrece no sé qué, pero luego investigas y tiene más contenido. Bueno, entonces yo creo que en ese sentido que pasaran un poco por ese filtro, ¿no? Todas las páginas. Total. Bien. Sí, de hecho, yo lo que no he entendido nunca es, por ejemplo, tú te metes en una casa de apuestas online y para verificar tu edad te piden incluso una foto del DNI, del pasaporte, para confirmar que realmente puedes apostar, ¿no? Tienes la edad legal para apostar. Podríamos implantar algo parecido, ¿no? En las páginas pornográficas, ¿no? Sería una buena medida. Efectivamente, yo creo que esa sería una medida, yo creo que además incluso como creo que nadie podría estar en contra, ¿no? Porque me parece muy razonable que al menos en esas páginas un menor de 18 años, pues hombre, tiene sus consecuencias evidentemente. Entonces, sí, yo creo que por ahí es por donde yo creo que espero que vayan las medidas, ¿no? Al menos en Francia van por ahí, ¿no? Que por lo menos han dicho, mira, los 5 grandes portales de pornografía, de acceso a la pornografía desde nuestro país son este y estos 5. Pues estos 5 grandes portales, les vamos a obligar a que ellos mismos tengan que poner una restricción por edad, que no sea simplemente un cuadro donde es al sí tengo más de 18 años, ¿no? Que eso es un poco absurdo. Sino algún tipo de verificación, ya sea con tarjeta de crédito, con DNI, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay que avanzar, ¿no? Totalmente, sí. ¿Cuál es el futuro para ti del mundo pornográfico? ¿La pornografía irá a más? ¿Irá a menos? ¿No se sabe? O sea, ¿cómo está el panorama? Pero yo creo que la pornografía siempre, en los últimos años, sabe reconvertirse muy bien, ¿no? Y tiene una capacidad de reinventarse como ninguna otra industria, en parte porque también tienen muchas posibilidades de hacerlo por la gran cantidad de dinero que manejan. Y yo creo que va variando últimamente hacia una pornografía quizá, o irá variando, me parece a mí, hacia una pornografía menos machista, menos violenta, más, digamos, entre comillas, respetuosa, que nunca lo va a ser, yo creo, con la mujer, e intentar, bueno, pues eso, ¿no? Como una pornografía un poco menos de ese estilo, menos mainstream, ¿no? Como es ahora mismo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que también vamos a hacer una pornografía más interactiva.
Es decir, fenómenos o páginas como OnlyFans, que no es la única, hay varias de ese estilo donde tú puedas, a través de la webcam, pues contratar servicios a través de una suscripción sencillita y baratita de 5 euros o 10 euros al mes, puedas interactuar con esa actriz o con ese actor, o no son actores ni actrices, personas normales y corrientes que ofrecen sus servicios y sus imágenes por Internet, ¿no? Pues a una pornografía, digamos, al final como 3.0, ¿no? Ya un poco un paso más, que es la de más proximidad, más intimidad, más exclusividad. Y no tanto estar delante de una pantalla viendo una escena sexual sin más, que eso puede llegar a un momento en el que como parezca demasiada distancia incluso, ¿no? Entonces, yo creo que últimamente van un poco por ahí yo creo que los tiros. Y bueno, y luego creo que también siempre se ha adaptado muy bien la industria de la pornografía a los cambios tecnológicos. Entonces, ahora mismo con inteligencia artificial y con la realidad virtual también traerán, ya están trayendo, ¿no? Algunos, bueno, pues algunas posibilidades diferentes, ¿no? Pues de interactuar, de todo lo que sea más inmersivo, más sensorial, donde tú puedas incluso, ya no te digo nada, entrar al terreno del tacto, por ejemplo. Bueno, todo ese tema, al final de cómo que todo parezca más realista, pues por ahí van a ir los tiros, ¿no? Me parece a mí de la pornografía, es decir, todo lo que lleve a no tanto ver simplemente, sino vamos a ir procurando que se pueda tocar, que se pueda oler, que pueda ser más cercano todo, en definitiva, ¿no? Y claro, ahí también la interactividad pues también es muy atractiva, ¿no? Porque puede parecer que, bueno, el fenómeno de que se hablaba de las novias virtuales en plataformas de estas, ¿no? Que puedes tener la sensación de que la chica con la que estás hablando, o que te están enseñando algo, pues, y que encima parece que te contesta, aunque luego se ha visto que hay muchas que tienen contratado o subcontratado el servicio de mensajería y no son ellas quienes contestan, pero bueno, te puede dar una sensación como de que incluso me hace caso, ¿no? Y eso también genera mucha obsesividad, mucha adictividad, ¿no? hacia estos fenómenos. Total, o sea, además, si ya genera adicción, por ejemplo, ver simplemente vídeos sexuales, imagínate sentirlo. Es que eso debe ser Claro. una cosa ya para salir de ahí, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que vamos por ahí, ¿no? Por esa línea de cada vez más cercanía, más capacidad de sentir esa posibilidad de un sexo virtual, pero que ya es cada vez como incluso menos virtual, un poco más real, pero nunca físico, nunca presencial, porque también implica más problemas, más dificultades y, bueno, entonces, es decir, un sexo, al final yo suelo decir que el sexo está matando el sexo, ¿no? O el porno está matando el sexo, que es lo bonito del sexo, de la sexualidad, de cualquier relación, pues lo parte por la mitad este otro tipo de sexo, ¿no? O, mejor dicho, esta pornografía más avanzada o al final es una mezcla entre prostitución y pornografía, ¿no? Ya no hay mucha diferencia. De hecho, ahora se habla de prostitución virtual. Bueno, o pornografía presencial, podríamos decir, ¿no? O sea, bueno, estamos ahí en una mezcla ya de terrenos donde la proximidad es brutal, el placer es cada vez mayor, pero también la distancia existe y por tanto es muy adictiva porque no te genera ningún compromiso, ¿no? Ni ningún tipo de enfermedad, ni ningún tipo de relación, ¿no? Todo es puro comercio, en definitiva, ¿no? Sí, tristemente sí. Bueno, para finalizar esta entrevista, Jorge, quería plantearte un ejercicio que nada tiene que ver con lo que hemos hablado, o sea, es un ejercicio que hacemos con todos los invitados que vienen aquí porque es algo que nos da mucha curiosidad y tenemos diferentes respuestas, ¿vale? Haz un ejercicio mental, ¿vale? Imagínate que tú aterrizas en una isla desierta, ¿vale? No hay absolutamente nada, no hay ni palmeras, ni animales, nada, o sea, estás tú solo en un terreno de arena en medio del agua, ¿vale? Y de repente ves que cae una puerta del cielo y evidentemente pues tú quieres abrir la puerta, digo, a ver qué hay detrás de esta puerta, ¿no? Entonces abres la puerta y te encuentras con que estás en el año 2030.
O sea, lo que ves detrás de esa puerta es lo que es el año 2030, ¿no? Eso está Y claro, ¿eh? está aquí al lado, sí, sí, pero bueno, pongamos el año 2030. Y bueno, evidentemente te sorprendes un montón porque dices, ostras, este año 2030, he avanzado un montón de años, madre mía, lo que estoy viendo, ¿no? Sales de esa puerta, vuelves a la isla y te encuentras que hay una barca que está aproximándose a la isla desierta donde hay un periodista con una cámara y te dice, Jorge, estás en prime time para la televisión. Quiero que me digas qué viste detrás de esa puerta. Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿qué viste detrás de la puerta que te llevó al año 2030? Bueno, yo he visto en esa puerta, la verdad que he tenido la gran oportunidad de ver un espectáculo fascinante, mm, muy llamativo, donde no nos lo podemos ahora mismo ni imaginar. Y he visto personas que, bueno, que tienen capacidad y tienen relaciones humanas fantásticas, donde no hay prisa, donde no hay pantallas, pero a la vez saben utilizarlas, no están continuamente pegados a esos artilugios en los que nosotros hemos vivido estos últimos años. Y veo a gente que sabe perder tiempo unos con otros, gente que va sonriendo por la calle, gente que va feliz por la vida y no lo que estamos viendo estos días, ¿no? O estos últimos años en nuestras sociedades llenas de estrés, llenas de gratificaciones rápidas que al final dejan una huella más bien de tristeza. No he visto en pasada esa puerta apenas. He visto gente sola, pero he visto gente sola con esos gestos o esa alegría de estar a gusto con su vida. Y bueno, creo que aunque pueda parecer inimaginable, seguramente dentro de unos años estemos en esa situación. Yo creo que por darnos cuenta precisamente de que el sexo, de que la pornografía, de que las adicciones digitales han llegado a su fin y nos hemos dado cuenta de que la verdadera relación humana es lo que llena y lo que la gente en el fondo busca, ¿no? Aunque a veces pues tenga también sus decepciones. Ujú. Así que una visión muy optimista del futuro, ¿no? Entonces me gusta, me gusta. Sí. Sí, es que creo que estamos llegando a un punto en el que me parece a mí va a haber un giro, tiene que haber un giro porque creo Mm. que ya hay muchas voces que hablan y que nos damos cuenta en nuestras sociedades de que esto no va bien, ¿no? De que no estamos a gusto con tantas posibilidades incluso, ¿no? Ujú, totalmente. Bueno, antes de acabar esa entrevista formalmente, ¿te has acordado de la historia que ibas a contar o al final no te has acordado? No, 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 ya lo siento, Hugo. No te Se me ha preocupes. quedado ahí en algún lugar escondido de la cabeza, del cerebro, y tampoco sería muy buena, no recuerdo a cuento de qué era. Vale, nada, no pasa nada. Si te viene por algún casual, luego me la dices por privado y que también me interesará Bien. conocerla y ya está. Bueno, Jorge, te agradecemos un montón que hayas accedido a venir a Altamar. La verdad que has aportado una visión para mí muy necesaria de la pornografía, sobre todo entre la gente joven, que es la más susceptible a caer desde estas edades. Así que nada, te agradezco tu paso por aquí, la verdad. Ha sido muy interesante lo que hemos hablado hoy. Pues nada, Hugo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al podcast que además tiene un nombre ilusionante y muy atractivo, ¿no? Alta Mar. En alta mar es donde realmente la vida, hay que vivir la vida, ¿no? A veces con la dificultad de estar lejos de tus sitios seguros, ¿no? De tu zona de confort Eso y es. hay que arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse a estar en alta mar mm, y a ver la vida también pues con esas grandes posibilidades que todos tenemos, ¿no? Exactamente, pues gracias por tus palabras, Jorge, y gracias también, vuelvo a insistir, gracias por venir aquí a aceptar la invitación. Y nada, a vosotros, espectadores, familia, les esperamos en otro episodio de Altamar. Espero que les haya gustado este episodio con Jorge Gutiérrez. Y nada, solamente me queda despedirme como suelo despedirme. Así que, Don Sharky siempre. Chao.
Chao, muchas gracias.